si largo de aquí. En nombre... Las personas tienen la relación entre identidad y discriminación es muy fuerte. Hay múltiples formas de discriminación que se relacionan con las múltiples identidades que las personas tienen. Las personas son portadoras de muchas características, pero algunas características suelen generar discriminación o mayor discriminación. Entonces, lo que nosotros notamos, desafortunadamente, es que persiste en nuestro continente discriminaciones relacionadas a la cuestión racial, a la cuestión indígena, migrante, personas con discapacidad. Hay múltiples características que son hoy día fuertemente discriminadas en nuestra región y en todo el mundo. Las leyes y las prácticas, las leyes y las luchas sociales tienen sí un efecto en lo que ocurre en el aula. Son efectos de largo plazo. Las luchas sociales tienen siempre un horizonte de corto, mediano y largo plazo, porque sabemos que cualquier cambio requiere mucho esfuerzo y también mucho tiempo, pero sí lo que nosotros percibimos desde los movimientos sociales es que las luchas y las presiones que la sociedad civil viene haciendo a lo largo de los años ha sido fundamental para concretizar cambios concretos en el aula. Nosotros creemos que tenemos que tener un debate fuerte sobre el modelo de sociedad que queremos y sobre qué educación tenemos que tener hacia este modelo de sociedad. Lo que nosotros sentimos es que se hace ausente muchas veces ese debate más de fondo sobre el modelo que queremos y por lo tanto la educación, y lo que pasa entonces es que las luchas pueden quedarse, si no tienen esta mirada, sin una base de hecho y sin un sentido. Entonces, la lucha por la discriminación, ella se ubica centralmente en una lucha por una sociedad más igualitaria. No es posible tener una sociedad más igualitaria sin antes combatir todas las formas de discriminación. Las luchas tienen que estar, por lo tanto, articuladas, y por eso es tan importante que tengamos clareza de dónde queremos llegar. Una sociedad igualitaria y no discriminatoria tiene implicaciones muy concretas en cuál es la educación que se imparte o que tiene lugar en el cotidiano escolar. ¿Qué relaciones tienen lugar ahí? Si son dialógicas, si son jerárquicas. La currículum, cómo es esta currículum, reproduce estereotipos, supera esos estereotipos hacia una sociedad igualitaria. La currículum, cómo se trata, los tiempos y los espacios se ubican y reflejan los sujetos concretos que están al interior de la escuela. Entonces, el debate de a dónde queremos llegar es fundamental para que podamos profundizar la idea y el concepto de cuál educación queremos y de hecho cuál es la educación que satisface el derecho en sí a la educación. El cumplimiento del derecho a la educación tiene todo que ver con el cumplimiento del derecho de las minorías, con el reconocimiento de la pluralidad de la sociedad. Y una educación en derechos humanos significa una educación que parte del reconocimiento de la diferencia, que promueve una concepción de que todos los seres humanos tienen derecho a todos los derechos, sean civiles, políticos, como económicos, sociales y culturales. Ahora, ¿cómo es? ¿En la escuela se expresa, se pone de manifiesto la discriminación o la escuela también la genera? Yo creo que son ambas cosas. A ver, como pasa con muchos otros temas, la escuela es una suerte de caja de resonancia de lo que acontece en la sociedad. Hay prácticas de discriminación que uno encuentra en la sociedad y en otras instituciones de la misma sociedad, ¿sí? Quienes acceden a los servicios de salud, como acceden, ahí también uno puede encontrar prácticas de discriminación. Y en ese sentido, en la escuela resuenan prácticas que hablan más de una sociedad. Pero creemos, y por eso era importante ponerlo en el tema, en la agenda
de la discusión con este seminario, que también hay algunas otras prácticas que se generan en el interior de la escuela, que no se podrían explicar solo por factores externos a ellas, y que muchas de ellas tienen que ver con estos mecanismos más sutiles de cómo se mira al alumno, a veces cómo se lo etiqueta. Justamente lo que aparecía en el seminario es esta idea de que las identidades de cualquier persona son múltiples. Digamos, yo soy mujer, tengo una cierta edad, tengo una formación, trabajo en tal lugar, digamos, tengo ciertas características familiares. En realidad sería muy difícil encasillarme con un único adjetivo, pero a veces la escuela, digamos, termina encasillando a los alumnos con un único adjetivo, digamos, y este etiquetamiento tiene efectos después en lo que pasa con ese alumno en las escuelas. Y cuando uno recorre, digamos, escuelas y sistemas educativos por la región, digamos, no casualmente los etiquetados son generalmente algunos grupos sociales, ¿sí? Los indígenas son etiquetados, los negros son etiquetados, como así también muchas veces los pobres son etiquetados. Es decir, la idea del seminario era cómo articular como estas dos agendas, ¿sí? Por un lado de las necesarias políticas de redistribución que tiene que ver con pensar las desigualdades socioeconómicas, pero también con las políticas del reconocimiento, que tiene que ver con ser atento, ser sensible a estas formas de expresión de la diversidad cultural que todas nuestras sociedades tienen y que también deben formar parte de la agenda central de la discusión hoy en día. Los prejuicios que hay detrás siguen siendo juicios morales, yo diría, muy a menudo, sobre cómo debe vivir un joven o cómo debe ser. Por ejemplo, una de las cuestiones que llama más la atención es la idea de que la escuela se considera una institución de inversión de futuro. Es decir, estamos en la escuela porque queremos ser profesionales de algo. Estamos en la escuela porque queremos acceder a la universidad, a unos tipos de estudio y desempeñarnos positivamente en la sociedad. Eso es el modelo ideal de alumno y el modelo de transmisión del profesorado, muchas veces sobre esa cuestión. Y eso tiene que coexistir con una juventud que es cada vez más presentista. Presentista quizá porque la promesa de futuro no es tal, ni tiene las oportunidades que le prometieron, porque lo han visto en sus hermanos, en sus amigos, y porque en cambio los bombardeos publicitarios, el estilo de vida le reclama presentismo. Por lo tanto, estamos intentando mandar mensajes de autonomía e independencia de jóvenes que probablemente no la adquirirán de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, es sintomático que por cuestiones económicas los jóvenes tengan que alargar sus estancias en casas de sus padres durante muchos años. Y algunos, como dice un sociólogo colega mío, dice, siempre se les dijo que la educación era una sala de espera y ellos lo han tomado como una sala de estar, ¿no? Se está muy bien, y por lo tanto se pretende, digamos, mantenerse claramente en una situación relativamente cómoda cuando al mismo tiempo no hay alternativas factibles. Yo creo que la escuela claramente, para hacer frente a estas cuestiones, necesita mucha más flexibilidad que la mostrada hasta ahora. Hemos andado siempre con muchas rigideces en el momento de transmitir conocimiento, en cómo hacerlo y en cómo evaluarlo. Y por lo tanto se necesita flexibilidad. Hay que trabajar mucho más de forma individualizada, a partir de las necesidades específicas de cada alumno, conociéndoles bien, más allá también de sus perfiles como alumnos, sino como personas, como jóvenes, y adaptando lo máximo posible las formas de transmisión y de interacción pedagógica a esas realidades tan diversas. Las actitudes del profesorado también son una cuestión muy relevante en estos aspectos. Es sintomático, por ejemplo, que con los nuevos programas sociales de incorporación de niños en situaciones de pobreza a la escuela, que puedan acceder con beca, hay parte de profesorado que lo rechaza en la medida que no son el tipo de perfil de alumnos ideales y que efectivamente puede contaminar, entre comillas, el nivel de la clase, y por lo tanto sería deseable por su parte que las cosas siguieran como estaban antes. Por lo tanto,
es necesario un cambio de rumbo, un cambio cultural en estas cuestiones. A la luz de lo que decís, ¿no habría que hacer algunos cambios en la formación docente? Sí, yo creo que se están empezando a producir, por suerte, ¿sí? En el sentido que estos temas están empezando a entrar en la formación docente, particularmente en la formación docente inicial de maestros y profesores, ¿sí? Porque también es cierto que durante muchas décadas se formaba al maestro para que trabajara con un solo tipo de alumno. En una escuela estándar. En una escuela, suerte de escuela estándar. Por supuesto que después hay, como pasa con cualquier colectivo, hay docentes muy comprometidos que han ido encontrando en su trayectoria profesional formas de tratar la diversidad y tratarla en el sentido del respeto y del reconocimiento, y hay otros que a veces reproducen estas prácticas de estandarización y de mirar con un foco, digamos, algunas de las características que mencionábamos anteriormente. Me refiero a lo que pasa en esta época, pero también a que los maestros tomen en cuenta hacia dónde van las políticas públicas. Pero me refiero sobre todo a que puedan, por un lado, entender la época, o sea, lo que está pasando, y también hacia dónde se dirigen las políticas públicas. Exactamente. Digamos, entender la época tiene que ver hoy con entender sociedades, cómo se entiende y se trabaja en términos educativos, estoy hablando, en sociedades plurales pues muy diversos, porque digo, hoy, para dar un ejemplo, los indígenas no están solo en su territorio, por migraciones internas, por ejemplo, uno puede encontrar cantidad de niños y niñas provenientes de distintos grupos indígenas en las escuelas urbanas, porque hubo procesos de migración interna y hace que entonces en estas escuelas, digamos, esta pluralidad esté expresado cotidianamente. Esto forma parte de entender la época, que no se puede ya trabajar con estandarización, con clasificaciones binarias, con etiquetamientos que simplifican nuestra visión que tenemos de un alumno o de una alumna. Y estos temas creo que por suerte están empezando a entrar en la formación docente. Como siempre pasa, nunca el cambio será ni mágico, ni inmediato, ni de corto plazo, porque es de alguna manera empezar a cambiar el mundo de nuestras representaciones sobre los otros con los cuales convivimos en la escuela. Y el cambio de las representaciones implica un trabajo arduo y sostenido en el tiempo, que fundamentalmente, en primer lugar, implica descentrarnos y descentrarse cada uno de sí mismo, ¿sí? Porque es imposible reconocer al otro si uno no puede ponerse también en el lugar del otro. Y ahí me parece que hay un trabajo, pero creo que es lo fascinante de la educación. La educación es fundamentalmente, digamos, apuntar a hacer ese trabajo de reconocimiento del otro, que empieza primero por el propio y el descentrarse de lo que uno es, de la historia que porta, de la cultura que también porta, para así, digamos, empezar a reconocer en el otro otros rasgos, otras características, otros matices que en realidad enriquecen, digamos, tanto la cultura escolar como así enriquecen una sociedad. Pero bueno, implica un trabajo constante y cotidiano, porque las formas de discriminación a veces adoptan hasta estos mecanismos más invisibles en el modo en que nombramos las cosas o en el que no las nombramos, es decir, en que están ausentes en nuestro discurso, ¿sí? Por ejemplo, que en una escuela no se reconozca que hay un porcentaje importantísimo de chicos provenientes de un pueblo originario con ciertos rasgos culturales, este no reconocimiento, esto no nombrar, no ponerle nombre, lleva, por supuesto, después a hacer en lo cotidiano como si no estuvieran, como si formaran parte de este mundo estándar, digamos, que de alguna manera tiene una marca muy fuerte en nuestra formación como educadores. Así que implica un trabajo de sensibilidad, de estar alerta y de reconocer en uno mismo
cómo se incluye el tema, ya no solo en la agenda de políticas educativas, sino en la agenda cotidiana que uno tiene cuando trabaja como maestro, en cualquier escuela, sea en una ciudad, sea en el campo, sea dentro de una comunidad indígena o en casos de algunos países de la región donde asisten población afrodescendiente en su mayor parte. Gracias, Margarita. Bueno, gracias a ustedes. Es cada día